¿Qué tal, querido grupo? ¿Cómo están? Vamos a estudiar de todo, ¿está bien? Todo el tiempo que podamos. En primer lugar, se me fue, segundo. En primer lugar, artículo de Radio Sefitón. Luego de todo lo que estuvimos estudiando bastante, de la destrucción del Betamigdash, el 9 de Av, un poco de historia, pero muy interesante, que no es sabido, y cosas que se van descubriendo a lo largo de los años. Les leo. El Betamigdash, el gran templo de Jerusalén, fue destruido y saqueado por el ejército de Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador romano, el 9 de Av del año 68 de la era común. 70 para los historiadores modernos, pero dijimos que más exactamente sería el año 68. Está bien. Una vez de regreso a Roma, Tito fue recibido como un gran héroe por su padre y juntos organizaron una procesión de victoria sin precedentes en la historia de Roma. Esto sí es extraño, ¿no? Sin precedentes en la historia de Roma, contra todos los imperios que pelearon, contra todos, y la que fue contra Israel, sin precedentes. En esa marcha de triunfo se exhibían los increíbles y numerosos tesoros robados del Betamigdash, el gran templo de Jerusalén. Por ejemplo, la famosa menorá, ¿no?, que se ve en el Arco del Triunfo, el candelabro, el Shulchan Apanim, una mesa sólida, y el Mizbeach HaKetoret, ¿está bien? La mesa sólida del Mizbeach HaKetoret era la mesa del incienso, o sea, tres de los artefactos, o exactamente los tres artefactos que estaban, los tres kelim que estaban en el Kodesh, no en el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim es donde está el arca con los 10 mandamientos, que ya en el segundo Betamigdash no estaba. En el Kodesh, la antesala, teníamos tres: el candelabro, Shulchan Apanim, donde se ponían los 12 panes, y el Mizbeach HaKetoret, el del incienso. Bueno, ahí se veía como ellos tomaron todo eso y lo robaron del templo. Pero esto solo representa una muy pequeña parte de las riquezas que fueron robadas del Betamigdash. Y aquí viene lo interesante del artículo, o lo nuevo, o lo innovador que vamos a estudiar hoy. El profesor Luis Feldman, un experto en historia y lenguas clásicas que enseña en Yeshiva University, New York, escribió hace unos años un extenso artículo titulado La financiación del Coliseo. ¿Cómo financiaron el Coliseo? Donde introduce dos fascinantes temas. El primero, el descubrimiento reciente de una antigua inscripción en el Coliseo, donde se refiere al origen de los fondos que se usaron para la construcción. Este fue un gran descubrimiento, ahora lo vamos a ver. Segundo tema, tan desconocido como el primero, describe las abundantes riquezas que habían en el Betamigdash y su origen. Yo quisiera referirme a estos dos puntos, agregando algo sobre lo que no escribe el profesor Feldman. ¿Por qué había tanta riqueza en el Betamigdash y para qué se utilizaban estos fondos? ¿Está bien? Vamos a ver dos puntos revolucionarios. Uno que tiene que ver con ¿cómo lo dijo? Segundo, con la inscripción que se encontró. Con la inscripción que se encontró, ¿está bien? De dónde vienen los fondos. Y segundo tema, cuanto la abundante riqueza que sacaron del Betamigdash. Vamos a agregar después para qué se utilizaba. Vamos por el primero. Ex Manubis. El profesor Geza Alfoldi de la Universidad de Heidelberg, Alemania, descubrió, acá va el primer descubrimiento, que debajo de una inscripción de piedra, de una inscripción de piedra del siglo V, que describe ciertos arreglos hechos en el Coliseo en ese tiempo, en el siglo V, se escondía debajo una inscripción mucho más antigua, medio raro, ¿no? Ahora vamos a ver, atribuida a Tito. Esto no es poco común. En el pasado, para escribir un texto sobre piedra o sobre un pergamino de cuero, se utilizaba una materia prima reciclada, es decir, la piedra o cuero que había sido utilizado para escribir un texto anterior, y ahora ese texto se borraba para escribir una nueva inscripción. Era normal, ¿está bien? Entonces por eso se puede descubrir todavía cosas que habían sido escritas antes. A lo mejor ese documento es del siglo III, y a lo mejor descubrís que también algo
5 siglos antes, porque lo reciclaron, ¿está bien? Y como que lo borraron y lo utilizaron de nuevo para escribir algo. Lo mismo se hacía en estas piedras. A los pergaminos que contienen un nuevo texto escrito sobre un texto viejo, borrado, se lo conoce, mira, hasta hay una palabra para decirlo, palimpsestos. Palimpsestos. Pergaminos que se utilizaron alguna vez, después se borraron y después se escribió de nuevo. En nuestro caso, se descubrió que debajo de la inscripción del siglo V se escondía una inscripción escrita en ocasión de la inauguración del Coliseo, que se empezó a construir, o sea que había una inscripción muy antigua que tenía que ver con la construcción del Coliseo, que se comenzó a construir en el año 72 y se terminó de construir en el año 80 de la era común. En el reino de Vespasiano y concluyó en el año 80, cuando ya el emperador ya no era más Vespasiano, sino era su hijo Tito. Lo más novedoso de esta nueva inscripción, y aquí viene la novedad, es que tal como era la norma en esos tiempos, la inscripción también indica de dónde habían salido los fondos para construir el anfiteatro. ¿Está bien? O sea, hablaba de cómo construyeron ese famoso anfiteatro, que fue por siglos el más grande del mundo. Una capacidad para 80.000 espectadores. 80.000 espectadores. Hoy tenemos estadios de fútbol, hechos hoy en día, gigantescos. ¿Está bien? 80.000 es de los más grandes que hay. Y esto lo hicieron hace 2000 años. Las palabras claves son ex manubis. ¿Qué significa ex manubis? Que dice ahí en el texto borroneado que se había de fondo, que dice del botín de guerra. El texto completo dice así. Vamos al texto completo, que es el gran descubrimiento. El emperador Tito César Vespasiano Augusto ordenó que el nuevo anfiteatro se hiciera con lo obtenido de la venta del botín de guerra. O sea, se hace el anfiteatro con lo obtenido de la venta del botín de guerra. Eso es lo que está escrito ahí. En su artículo, el profesor Feldman demuestra que ese botín no pudo ser otro que lo obtenido en la conquista de Jerusalén. Más específicamente, todas las riquezas que fueron robadas del gran templo de Jerusalén. ¿Está bien? Acá el Rabbi Yosef Vitón manda un artículo, si alguien quiere profundizar más, hay otro de un libro en inglés donde trae un montón de pruebas. Dice el Rabitón, hoy vamos a mencionar 3 ejemplos que menciona Feldman. ¿Está bien? Y después, en otro artículo más adelante, vamos a seguir profundizando. 3 puntos. Punto número 1. Herodes. Sabemos que en el interior del templo, o sea, según esto, todo fue hecho. El anfiteatro fue hecho con los fondos. Después de haber vendido todo el botín de guerra, con esos fondos hicieron el anfiteatro. Bueno, ahora 3 ejemplos. Sabemos que en el interior del templo había cientos de artefactos y miles de decoraciones de oro y plata. Lo que es menos conocido es lo que relata el famoso historiador Flavio Josefo acerca del exterior, lo que había en el templo, que había sido recientemente remodelado por Herodes. No le faltaba nada que pudiera sorprender ni al alma ni a los ojos. O sea, tremendamente bello era el templo. Herodes no escatimó esfuerzos y Josefo, ¿se acuerdan que le mandé un video también por WhatsApp? Le mandé un video que habla de cómo fue toda la construcción del templo y todo. Bueno, ahí lo explicaba bien. Creo que también hicieron varios traducidos al español, interesantes. Dice que Herodes no escatimó esfuerzos y Josefo dice que el exterior del templo, el exterior, estaba cubierto completamente por enormes placas de oro. Y agrega que cuando salía el sol, las paredes irradiaban un destello tan ardiente que las personas que trataban de mirarlo se veían obligadas a apartar la vista, porque resplandecía, no podían, brillaba mucho, porque el abundante oro reflejaba los rayos solares. Esto pusimos, es algo que lo dice Flavio Josefo como un gran historiador, y con esto estamos demostrando que es verdad, que habían innumerables riquezas en todo lo que tiene que ver con el templo, que es lo que los romanos roban cuando destruyen el templo. Otro punto de dónde puede haber salido todo ese dinero. Mahatzit a shekel, una misma muy importante de la Torá, ¿no? El medio shekel. Todos los años se juntaba un impuesto dedicado a la manutención y funcionamiento del Bet HaMikdash. ¿Cómo se llamaba?
mahatzit a shekel, el medio shekel. Esta moneda de plata valdría en nuestros días más o menos $5. Bueno, $5, pero. Tengamos en cuenta que en ese entonces vivían en Israel, de acuerdo a Feldman, entre 4 y 8 millones de judíos. Bueno, ustedes multipliquen 4, 8 millones por 5, o sea, ¿cuánto era ese capital? Ahí tenemos 40 millones de dólares, y todo esto todos los años. Donaciones, tercer punto. Aparte, muchísimos Yudim, como dice la Mishnah en Shekalim, donaban también sus casas, sus campos para el Bet HaMikdash. Las donaciones no llegaban solo de los judíos de Israel. El templo era el principal o el único beneficiario de donaciones de todos los judíos del mundo. ¿Ah, qué? ¿Pero había judíos en otras partes del mundo en ese tiempo? Claro que sí. Acuérdense que habían salido al exilio la primera vez 500 años antes de la era común. Y después, cuando se construye el segundo, no todos vuelven, la mayoría se quedaron afuera. ¿Qué comunidades grandes habían? En esos tiempos, primera mitad del siglo I de la era común, si bien la mayoría de los judíos ya después de 500 años habían vuelto a Israel, también había importantes comunidades judías. ¿Dónde? En Alejandría, Egipto, en Roma, en Turquía, en Siria, en Irán, en Irak y el norte de África. Muchas de esas comunidades eran muy prósperas y los judíos que residían allí solían enviar permanentemente regalos y ofrendas para el mantenimiento y la prosperidad del Bet HaMikdash. Una ilustración: Cicerón cuenta que en los tiempos de Flaccus fue embargado un transporte, embargaron para ver que en verdad tenían mucho dinero que también donaban al templo. Embargaron un transporte que cargaba 110 kilos de oro que estaba siendo enviado por los judíos de 4 ciudades de Asia Menor para el templo de Jerusalén, como un dato histórico. Cuando los romanos llegaron al templo y comenzaron a saquear sus riquezas, encontraron, según Josefo, Flavio Josefo, un gran historiador, innumerables, en latín apeirón, o incontables, sumas de dinero, innumerable cantidad de sedas con joyas incrustadas, otros metales preciosos, porque el templo era el depositario de muchas riquezas cedidas por ricos y pobres. Finalmente, y para tener una idea más aproximada del impacto económico que tuvo el saqueo del Bet HaMikdash, mencionemos que luego de que el Bet HaMikdash fuese saqueado, había tanta riqueza, en el Imperio Romano, que el valor del oro bajó a la mitad. Fíjense, otro dato histórico importante. ¿Por qué de repente baja el valor de oro a la mitad? Porque había tanto que entonces bajó el valor. Lo que es más, Vespasiano había heredado un imperio que estaba en bancarrota. ¿Por qué lo heredó en bancarrota? Principalmente debido a las excentricidades de su antecesor, el impredecible y trastornado Nerón, que había muerto en el año 69. Sin embargo, luego de despojar a Jerusalén, miren todo Roma, que era el imperio de los más grandes del mundo, en ese momento el más grande, Roma experimentó un par de décadas de abundancia y prosperidad sin precedentes. ¿De dónde sacaron todo eso? O sea que todo eso fue del Bet HaMikdash. Vamos a seguir estudiando. ¿Está bien? Corto la transmisión para que suba el videito y enseguida síganme en Judaísmo en Vivo, en directo empezamos la continuación de esto.